Bien, buenos días. Un gusto poderles saludar. Espero que todos pues se encuentren de lo mejor. Como siempre, bienvenidos a su curso de Teoría del Estado.
Les saluda la licenciada Ingrid Nelly Cano Salazar, como siempre, a la orden a través del correo fg034@urural.edu.gt. Ahí estamos para servirles si ustedes necesitan pues apoyo en dudas que tengan, ¿verdad? Ya es nuestra semana número 15. El tiempo pues ha pasado pues muy rápido. Ya estamos finalizando pues casi nuestro semestre, ¿verdad? Así que recordándoles que esta semana próxima tenemos a bien la evaluación de la segunda tarea de este semestre, entonces no se le olvide que tiene hasta el día viernes 27 para que usted haga su evaluación antes de las 6 de la tarde para que no pierda sus puntos, ¿verdad? Entonces, tómelo en cuenta. Es muy importante que no lo deje para el último día, ¿verdad? Si usted lo puede realizar, pues con tiempo, pues realícelo, ¿verdad? Para que usted no tenga ninguna dificultad. Bien, para esta semana número 15 se trae el tema de funciones del Estado. Vamos a estar analizando, pues, este tema en el transcurso de nuestro taller. Entonces, vamos a pasar a identificar nuestro objetivo de la clase de hoy. Y pues, es que el estudiante de Universidad Rural de Guatemala, en su formación profesional, ¿verdad?, pueda conocer de esas funciones del Estado, especialmente, ¿verdad?, en cuanto a los organismos que lo integran. Así que vamos a pasar, pues, a analizar este tema de funciones del Estado contemporáneo. Es importante, ¿verdad?, tomar en cuenta en cuanto a estas funciones del Estado, a qué se refiere antes de poder analizar este tema de funciones del Estado contemporáneo. Necesitamos pues tener una idea qué es ese concepto de funciones del Estado. Estas funciones del Estado pues se vienen a referir a ese ejercicio real y efectivo pues del poder, ¿verdad?, que se está ejerciendo en ese Estado. También son esas direcciones de las actividades del Estado, ¿verdad?, para poder cumplir sus fines, ¿verdad?, que está persiguiendo. Por lo tanto, esas funciones del Estado equivalen pues a lo que la ley le está indicando al Estado que se debe de realizar, de cumplir, de lograr, ¿verdad?, ese objetivo, ese fin del Estado. Ahora bien, en cuanto al Estado contemporáneo, pues se reconocen que tiene pues tres funciones básicas, ¿verdad?, que vienen a localizar pues a ese órgano especializado. En este caso, pues nos referimos a lo que es la función legislativa, la función ejecutiva, administrativa, ¿verdad?, que también así se le denomina a esta función ejecutiva. Y la tercera, pues la función jurisdiccional o judicial. Estas tienen correspondencia, ¿verdad?, con esa tridivisión de poderes, ya que recordemos pues que son tres los poderes en que se divide pues el Estado. El organismo legislativo, organismo ejecutivo, organismo judicial, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que
se indica, ¿verdad?, que esas tres funciones que forman o que reconoce ese Estado contemporáneo, pues son, ¿verdad?, las correspondientes a esos órganos que conforman al Estado. Cada una de esas ramas del poder público está instituida, ¿verdad?, para llevar a cabo por reglas generales, ¿verdad?, cada una de sus funciones. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta ese término órgano, ¿verdad?, que se refiere a ese sujeto o agencia, ¿verdad?, a quien se le atribuye pues esa actividad y quien va a desempeñar pues esas funciones que se le están delegando según su poder, ¿verdad? Entonces, ese órgano, como les indico, puede ser el órgano legislativo, órgano ejecutivo y el órgano judicial. Entonces, pues, es importante que como sujeto, ¿verdad?, que encargado de poder llevar a cabo esas atribuciones que se les está otorgando a través de la ley, puedan realizar esas actividades. ¿Y qué actividades van a ser esas? Pues dependiendo, ¿verdad?, de su función, puede hacer que realicen pues una actividad, ¿verdad?, como la acción de gobierno, esa formación de la ley, esa ejecución, esa actuación judicial, ¿verdad? Entonces, esto es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad?, que dependiendo pues del órgano que sea, así van a ser las atribuciones que va a tener. Entonces, por esas razones de que se les da a conocer, ¿verdad?, que esas actividades puedan ser a desempeñar, se relacionen a esa acción de gobierno, a esa formación de la ley, a esa ejecución o a esa actuación judicial, ¿verdad? Entonces, es importante tomar en cuenta, pues, ese sujeto que se va a encargar de de llevar a cabo, de realizar esas funciones otorgadas, ¿verdad? Todo Estado independiente de consideraciones, ¿verdad?, sobre un régimen político, un sistema político o ¿verdad? Se toma pues en cuenta pues todas las formas de gobierno, ¿verdad? Y esas formas de Estado, porque hay que recordar que los estados pues tienen, cada uno tiene sus sistemas políticos, sus formas de Estado, de gobierno, ¿verdad? Y que eso pues no viene pues a perjudicar. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una función legislativa, una función, ¿verdad? Aunque un órgano, pues, en el caso de los sistemas monarcas o parlamentarios, recordemos que aunque el legislativo, pero el legislativo es el que va a distribuir quién va a hacer esa acción de gobernar, esa acción de poder formar, ¿verdad?, en la ley, de quién va a poder juzgar. Entonces, aunque sea la clase de régimen, de sistema de estados, formas de estado, eso pues no va a venir a detener pues las funciones las cuales se realizan, ¿verdad?, por esos órganos para poder llegar a cumplir el fin del Estado. Entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta estas cuestiones, ¿verdad? Que no únicamente los estados republicanos, democráticos, ¿verdad?, que tienen pues una división de poderes, son los únicos que tienen estas funciones, ¿verdad? Pero recordemos que en nuestro medio pues son pocos los estados que no son democráticos, o que no cuentan pues con una separación de poderes, ¿verdad? Entonces eso es importante tomarlo en cuenta.
Teniendo pues ya conocimiento de esto, podemos indicar que esas funciones del Estado pues se dividen en tres, ¿verdad? La función legislativa, la función ejecutiva y la función judicial. Estas tres funciones pues se van a ir, ¿verdad? Son las que se van a utilizar para poder obtener el fin del Estado. ¿Y cuál es el fin del Estado? El bien común, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues, estas funciones, pues, se dividen, ¿verdad?, en otras, pero esas ya son, ¿verdad?, complementarias a estas tres que son las más importantes. En el caso, pues, de la función legislativa, pues, se divide en función legislativa ordinaria y en extraordinaria, ¿verdad? Entonces, más adelante, pues, vamos a analizar cada una de estas, pero vamos a iniciar analizando, pues, lo que es la función legislativa, ¿verdad? Esa función legislativa del Estado. En esta, pues, se formula, ¿verdad?, normas generales que van a estructurar al Estado. Viene, pues, prácticamente a reglamentar, ¿verdad?, cómo va a ser esa relación entre el Estado y los ciudadanos, y esas relaciones entre los ciudadanos, es decir, entre ellos, ¿verdad? Porque recordemos que no es que haya una libertad, porque necesitamos como ciudadanos que hayan normas que van a regir pues nuestro comportamiento, ¿verdad? Entonces, esta función legislativa viene a ser esa actividad que formula pues esas normas generales, ¿verdad? Que deben en primer término estructurar al Estado, en segundo lugar pues reglamentar, ¿verdad? Esas relaciones, como les indiqué, de Estado con ciudadanos y entre los ciudadanos, ¿verdad? Entonces ahí está bien dividido pues esta función legislativa. La ley como una norma preceptiva es una regla imperativa, ¿verdad? Al mismo tiempo, norma abstracta y general que viene a prevenir, pues esas situaciones jurídicas, ¿verdad? Concretas y subjetivas que van surgiendo, ¿verdad? En el transcurso del tiempo y esa convivencia que existe entre Estado y los ciudadanos y entre los ciudadanos entre sí, ¿verdad? Porque surgen cuestiones que si no tenemos normadas, pues no podríamos resolverlas de alguna manera. Por lo tanto, se necesita esa norma para poder vivir una vida, pues, cómoda, una vida, pues, formal, sin ninguna cuestiones extremas. Si no se encontrara una regulación de esa relación entre ciudadanos y Estado entre ciudadanos, podríamos decir que el gobierno podría excederse en su poder y nosotros pues no tendríamos cómo poder indicarle las necesidades, cómo oponernos, ¿verdad?, a ese abuso de poder. También entre ciudadanos, si no hubiera una normativa, ¿verdad?, que venga a regular esa relación entre los ciudadanos, puede hacer que cualquier persona pues pudiera asesinar a otra y pues no tuviera castigo alguno, ¿verdad? Entonces, o en cuanto a accidentes, ¿verdad? Las pérdidas económicas, no hay pérdidas humanas, por lo tanto, si no hubiera una reglamentación, no podríamos pues solicitar, ¿verdad?, que se nos cubra o que se nos devuelva esos daños y perjuicios ocasionados, ¿verdad? Entonces, por esas razones de que hay una necesidad que esta función exista para que haya una normación.
La función legislativa está relacionada pues con el órgano normal, como son pues las cámaras o las asambleas representativas de cada carácter deliberante, ¿verdad? Donde viene a observarse pues ciertos elementos como una pluralidad, ¿verdad? De miembros, formando pues un cuerpo, ¿verdad? Que viene a disfrutar de una inmunidad pues procesal y de inviolabilidad personal o irresponsabilidad, ¿verdad? Por sus opiniones o votos emitidos en el ejercicio, ¿verdad? De esa función. En este caso, pues cuando nos referimos a esas cámaras o asambleas, en el caso de Guatemala, pues se le denomina pues Congreso, ¿verdad? El Congreso es el encargado o es esa cámara o asamblea, ¿verdad? Que viene a representar este organismo. Los miembros pues de esta cámara o congreso pues vienen a integrarse pues en virtud, ¿verdad? De una representación eh, a la nación, al pueblo, y el pueblo es el que les da ese poder de poder representarnos y poder crear esas leyes, ¿verdad?, que nos van a venir a regular. También la actuación, ¿verdad?, de ese cuerpo se opera mediante una deliberación, es decir, que la deliberación se refiere a que lo van a platicar, lo van a comentar, lo van a analizar y ha analizado, pues toman una decisión si realmente una ley pues norma toda esa necesidad que se está solicitando y si es así, entonces continúan con el trámite para que el Ejecutivo pues la pueda aprobar y así se pueda promulgar. La función central se constituye en la discusión y aprobación de esas leyes, ya que de hecho, ¿verdad?, lleva otras funciones, pero su función central, primordial de este organismo legislativo, pues va a ser, ¿verdad?, esa discusión y aprobación de las leyes. Por otro lado, pues a la ley se le viene a atribuir ciertas cualidades. Recordemos que una ley, pues, es imperativa, ¿verdad?, por ser regla que contiene, pues, un mandato, una prohibición o una permisión, ¿verdad? Porque ahí, pues en esa normativa nos dan a conocer qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer, ¿verdad? ¿A qué tenemos permiso, verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos el derecho de poder quitarle la vida a otro ser humano, ¿verdad? Entonces ahí se nos está prohibiendo y si usted pues no se ajusta al derecho, pues es castigado, ¿verdad? A través de un proceso judicial. También esa generalidad, ¿verdad? Que tiene la ley, esta pues significa, ¿verdad? Que como que viene pues a ser para todos, ¿verdad? No solo para un grupo de personas, sino que es para todas las personas. Le afecta pues a todas las personas, entonces no es solo para un grupo determinado. Orientada al bien común o a un fin público. Si nos damos cuenta, por ejemplo, el Código Civil establece pues todas las cuestiones, ¿verdad? En cuanto a la persona, a la familia, eh, a los derechos reales. Esa normativa pues nos está indicando, ¿verdad? Cómo es que surge la persona, de que tenemos derecho a un nombre, que tenemos derecho a una familia, que tenemos derecho a poder tener la posesión de un terreno, de tener la propiedad, ¿verdad?, sobre un
un terreno. Entonces ahí nos da a conocer pues todas esas cuestiones, ¿verdad? Que se necesita cumplir pues ese fin. También está, por ejemplo, el Código Procesal Civil y Mercantil. Son normas que vienen a establecer, ¿verdad? Una finalidad, cómo es que se viene a obtener pues el reconocimiento de un niño, ¿verdad? Que el papá pues pueda darle una pensión alimenticia a sus hijos, ¿verdad? También en el ramo penal, si se dan cuenta, pues tenemos actualmente la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. ¿Cuál es su finalidad? Poder, ¿verdad? Castigar a esos hombres que pues maltratan a las mujeres, eh, que, que no respetan la vida de una mujer, ¿verdad? Entonces, esa es la finalidad, pues, de crear estas leyes también. Eh, hay demasiadas leyes, ¿verdad? Por ejemplo, la de armas y municiones. Esta ley, pues su fin es poder reglamentar todas esas cuestiones, ¿verdad? En relación a las armas y a las municiones, ¿verdad? De las correspondientes armas. Entonces, a eso se refiere esa orientación al bien común, poder reglamentar esto para poder llegar a obtener el bien común, ¿verdad? Ese fin común. Innovadora, que resulta, ¿verdad?, de una naturaleza constitutiva del ordenamiento, ya que añade pues algo a un sistema jurídico. Estas leyes que hemos estado pues mencionando vienen a poder pues dejar a un lado pues ciertas cuestiones que viene el sistema jurídico pues a añadir, ¿verdad? Es decir, que se venga a disminuir, por ejemplo, la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Que los padres sí puedan reconocer a los hijos, eh, que puedan pasarles pensión, ¿verdad? Que se pueda obligar pues a los padres a darle un nombre a sus hijos, ¿verdad? Entonces a eso se refiere pues que es innovadora, ¿verdad? Dependiendo de las necesidades que tengamos, así va a ser como se van a ir creando las leyes para poder eh, cubrir esas necesidades que tenemos en cuestión de reglamentarlas. Ahora bien, pues tenemos la clasificación de esa función legislativa. Hay una función legislativa ordinaria y una función legislativa extraordinaria. Esa función legislativa ordinaria se refiere pues a esas leyes ordinarias, ¿verdad? Que vienen a regular esas relaciones de los particulares entre sí o bien, ¿verdad? Cuando se enfoca hacia esa estructura de los organismos mediatos del Estado. Ahora, en cuanto a la función legislativa extraordinaria, esta pues se refiere a esas leyes fundamentales y de carácter constitucional. Por esas razones de que esta función legislativa extraordinaria también es denominada constituyente, ¿verdad? Porque se enfoca en las leyes constitucionales, en esa Carta Magna que nos está indicando pues cómo va a estar organizado nuestro Estado. El objetivo de esta función legislativa extraordinaria o constituyente es esa elaboración de esas normas que han de regir esa estructura fundamental del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Esa estructura de sus órganos inmediatos del Estado, ¿verdad? Como aparecen pues en la Constitución de cada país. No se pueden cambiar esos órganos, es decir, que no podemos quitar el organismo judicial y poner, pues, por ejemplo, un organismo administrativo.
No, porque la Constitución guatemalteca pues establece que sus tres órganos son organismo legislativo, ejecutivo y judicial, ¿verdad? Entonces, esta Constitución nos está dando a conocer cómo se encuentra estructurado pues nuestro Estado. Esa función, entonces, para quedar claro, ¿verdad? Esa función legislativa ordinaria tendrá a su cargo pues la emisión de esas leyes propias eh, llamadas leyes ordinarias, y la función extraordinaria constituyente tendrá a su cargo la emisión de esas leyes fundamentales, constitucionales, ¿verdad? Que se ha dicho que son de carácter constitucionales, que desarrollan, ¿verdad?, esa materia especial vinculadas a esa justicia constitucional. En este caso, pues podemos indicar, por ejemplo, la ley del orden público, eh, que es de carácter constitucional, pero recordemos, ¿verdad?, de primero en la jerarquía jurídica, pues está la Constitución, leyes constitucionales, leyes ordinarias, leyes individuales y reglamentarias, ¿verdad? Entonces, para que nosotros pues tengamos claro estas cuestiones. Ahora vamos a pasar a lo que es la función ejecutiva. Esa función ejecutiva también es llamada función administrativa. Se ha considerado que es ese actuar del Estado, ¿verdad? Promoviendo pues esa satisfacción de esas necesidades de los ciudadanos y fomentando, ¿verdad?, ese bienestar y el progreso pues de esa colectividad. Esta función administrativa se nos aparece como la contraposición dialéctica del contenido de la ley, pues el carácter normativo general o abstracto se opone pues a la concreta actuación o decisión jurídica. Prácticamente, ¿verdad? Esa función ejecutiva, pues es la que va a ejercer pues el gobierno, ¿verdad? Esta pues va a estar encargada a ese poder ejecutivo que se tiene. Cuando recordemos cuando estábamos viendo la teoría de Montesquieu en cuanto a la separación de poderes, este habló pues de un poder ejecutivo unitario, ¿verdad? Que ahora pues ha sido dividido en sus funciones, pues es de carácter político y de gobierno, ¿verdad? Y propiamente administrativo. Por esa razón es que se ha considerado pues que es una función ejecutiva y administrativa, ¿verdad? En este caso pues tenemos el presidente, quien es el que viene a representar pues a esta función ejecutiva, pero también pues tenemos a la par, ¿verdad? De esta pues una estructura política administrativa, que es pues que tiene sus ministros y tiene pues a su vicepresidente para poder llevar a cabo esta función ejecutiva. Por esa razón se considera que hay una función política o de gobierno, o digamos que esta función ejecutiva se divide en una función política o de gobierno y una función propiamente pues administrativa. La función ejecutiva política o de gobierno, pues fija esos lineamientos fundamentales de esa acción del Estado, esa orientación general, ¿verdad?, que se tiene, cómo es que se va a dirigir pues al Estado. Esa función ejecutiva administrativa se considera que es como una faceta de ese poder ejecutivo que se encargará, ¿verdad?, de la realización práctica de ese programa formulado, ¿verdad? Entonces, ahí se complementan, ¿verdad? ¿Cómo va
poder lograr ese bien común, ese bienestar, pues a través de esa función política de gobierno, con esos lineamientos fundamentales para poder dirigir a su pueblo, a su ciudadanía, a su sociedad, a su país, ¿verdad? Mientras que la administrativa, pues va a ser, ¿verdad? Esa forma como se va a programar, esas políticas que va a tener para poder lograr ese bienestar, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia que existe entre estas dos. La función administrativa se relaciona, ¿verdad?, con un sujeto u órgano que ejerce pues esa administración, constituye prácticamente un aparato burocrático integrado por funcionarios a cargo, ¿verdad?, de dicha función, con una división de competencias. En este caso, pues recordemos, como les indicaba, aparte del presidente, pues también se tiene a lo que es los ministros, ¿verdad? Que estos pues vienen a colaborarle al presidente para que éste pues pueda cumplir ese bienestar con ese objetivo que se trata de lograr en esta función ejecutiva. Ahora bien, pues pasamos a lo que es la función judicial. Esta función es denominada también jurisdiccional. Entonces, si nos hablan pues de la función judicial o jurisdiccional, pues nosotros sabemos que debemos de saber que se refieren pues a la misma. Esta función judicial o jurisdiccional pues se puede definir como aquella actividad del Estado, ¿verdad?, que se encuentra encaminada a tutelar por el ordenamiento jurídico. ¿Y qué quiere decir esto? Que se está tratando de dirigir, de tratar de dirigir a ese ordenamiento jurídico que se está creando por esa función legislativa, que se está tratando pues de poder en casos concretos obtener pues una declaración de derecho, esa observación de esas normas jurídicas preconstituidas, ¿verdad?, mediante la resolución de la controversia, ¿verdad?, que surge por conflictos de intereses tanto entre particulares como entre particulares y el poder público, y mediante la ejecución, ¿verdad?, coactiva de esas sentencias que existen. Es importante recordar que los conflictos no solo surgen entre los particulares, sino que también surgen entre lo que es el particular y el Estado, ¿verdad? Entonces a eso se refiere el poder público, ¿verdad? Que está los conflictos entre los particulares y el poder público. La actuación judicial viene a presuponer pues que hay una contienda o violación, una discusión o dudas, ¿verdad?, sobre el derecho pues aplicable o su negociación. Esa situación jurídica se resuelve pues, ¿verdad? Se resuelve porque ha surgido a través de una controversia o un derecho violentado, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere esa situación jurídica, ¿verdad?, en la cual se está ese conflicto existente y se trata de resolver. Entonces, esa actuación del poder judicial, en este caso, viene a dar pues una decisión reflexiva, ¿verdad? ¿Y quién da esa decisión reflexiva? Pues un juez, ¿verdad? Un juez, una persona que tiene los conocimientos en derecho, que viene a restablecer pues ese orden jurídico
que se ha violentado, que no tiene paz, ¿verdad? Que no ha que ha surgido, ¿verdad? Entre los particulares. Sus elementos característicos de esta función judicial, pues son dos. Tenemos lo que es la constatación y la subsanación. La constatación, pues, como prueba, ¿verdad?, de una precisa existencia del hecho, es decir, que sí existe ese derecho violentado. Por lo tanto, pues sí debe de ser utilizada pues esta función. La subsanación pues se refiere a esos hechos, eh, de una norma, de un juicio, como una decisión fundada, ¿verdad? En una audiencia de las partes y en la determinación pues de un derecho positivo que debe pues aplicarse para satisfacer las prestaciones de las personas, ¿verdad? Entonces ahí hubo una violación, el juez hace una reflexión en cuanto a si sí o no fue violentado un derecho y subsana ese conflicto pues declarando, ¿verdad?, que al lugar pues las peticiones pues de una parte, de la parte pidiente, y sancionando pues a la otra parte que ha violentado pues ese derecho, ¿verdad? Entonces ahí se subsana ese derecho violentado, ese hecho, ¿verdad?, que hasta el momento pues se ha violentado. Esa función jurisdiccional pues la podemos relacionar pues con esa actividad también de los jueces que quizá con grandes reservas, ¿verdad? Se puede hablar de una organización pues unitaria al servicio pues de dicha función porque el carácter jerárquico y regular se le denomina administración de justicia o poder judicial. En este caso, pues esta función, digamos, de una manera central, pues la tiene la Corte Suprema de Justicia y pues ha delegado pues esa competencia y esa jurisdicción a sus órganos, ¿verdad?, subalternos, que en este caso, pues recordemos, hay tribunales, hay juzgados, juzgados de paz, juzgados de primera instancia, tribunales, ¿verdad? Entonces ellos se encargan, pues, de una forma de poder, pues, subsanar todos esos problemas que surgen, ¿verdad? Ahora bien, también hay ciertas funciones que se vienen a derivar pues de estas tres funciones muy importantes, ¿verdad? Y en este caso pues podemos mencionar lo que es la función, las funciones políticas. ¿Y cuáles serán esas funciones políticas? Pues es el gobierno y el control. La función de gobierno pues se atribuye pues al poder ejecutivo, se considera como una forma de actividad política pura que impulsa, ¿verdad?, y coordina y viene pues a definir esa organización de una comunidad, es decir, del Estado. En esta función se comprende casi todo el contenido del proceso de formación de la decisión. Esto es la recepción, ¿verdad?, de esas demandas, la audiencia de intereses y la ponderación de resoluciones alternativas, lo cual pues implica considerar asuntos con atención e imparcialidad y finalmente, ¿verdad?, la proporción articulada en un proyecto de ley que viene a definir esa decisión, ¿verdad? Entonces, el gobierno viene y él toma, pues, todas esas necesidades que el pueblo le está comentando y viene y le comenta al legislativo para que se cree
una ley, ¿verdad? Se presenta un proyecto para que estos pues lo tomen en cuenta y se puedan regular esas necesidades. Esta función de gobierno viene a comprender esos actos que tienen pues a establecer, que tienden a establecer pues una orientación del poder público y su actividad, recogiendo aspiraciones y necesidades. También viene a comprender pues esos actos que afectan a las relaciones internacionales del Estado, ¿verdad? Por ejemplo, una negociación de tratados, reconocimiento de gobiernos, recibir y acreditar pues embajadores, ¿verdad? También comprende esos actos que afectan pues el equilibrio de los diversos poderes constitucionales, por ejemplo, disolver cámaras, vetar leyes o someter a referéndum, ¿verdad? Entonces, entre otras cuestiones, ¿verdad? Que por tiempo pues no podemos desarrollar. El control se refiere a esa función política de verificación de acciones concretas, ¿verdad? Esta función de control, pues es muy reciente, por lo tanto, ¿verdad? Se considera como esa verificación o ejercicio de la inspección que tiene pues un valor jurídico originario, ¿verdad? Que implica pues un límite a la actividad del órgano con la posible influencia, ¿verdad? En sus decisiones. También es toda capacidad o facultad indirecta de influir o limitar la decisión del titular de una función a quien está pues formalmente atribuida por el derecho general, ¿verdad? Y esto pues significa una vía de participación, verificación y limitación del impulso discrecional del gobierno. Entre las actividades, perdón, de esta función de control, encontramos, por ejemplo, la audiencia como informe previo de otro órgano diferente de aquel a quien corresponde la decisión. También encontramos el veto o ratificación como rechazo o aprobación de la decisión de un órgano por otro órgano. El derecho de enmienda, por ejemplo, del Parlamento a los proyectos de gobierno. También, pues, la aprobación de los medios financieros para la actividad determinada, ¿verdad? En este caso, pues, nos podemos referir a los impuestos como recursos necesarios para poder realizar una política, ¿verdad? Entre otras cuestiones. También el derecho a información y discusión de la acción gubernamental y administrativa que se puede dar a través de preguntas o interpelaciones. Recordemos que actualmente, pues, en Guatemala, el gobierno, pues, dice en sus propagandas, vamos a, en tal fecha, vamos a presentar nuestro informe anual de las actividades del gobierno. Es igual en las municipalidades que tal fecha se va a presentar el informe trimestral o anual de lo actuado en el gobierno, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere ese control, ¿verdad? Poder tener información sobre esas cuestiones. También se pueden crear también órganos de inspección, como el caso, ¿verdad?, de Guatemala, pues tiene lo que es el Procurador de los Derechos Humanos, que es un órgano permanente de inspección.
La posibilidad de deducir responsabilidades en el ámbito político, cuya consecuencia máxima pues puede ser que el funcionario termine o cese en el desempeño de su cargo si él pues no está realizando pues una función que a como le corresponde, pues este puede ser sancionado. Si está cometiendo un delito, pues también puede ser sancionado, ¿verdad? Por este delito cometido. Entonces, hemos llegado al final de nuestro contenido de la semana número 15. En pantalla por el tiempo, porque ya son las 11:16. Les dejo en pantalla pues las preguntas para esta semana número 15, a la cual pues les pueden dar ustedes respuesta correspondiente. Así que, como siempre, pues ha sido un gusto poder compartir con ustedes una semana más de nuestro curso de teoría del Estado. Así que quedo a la orden. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo sábado. Cuídese y que tenga un buen fin de semana y una bendecida semana. Hasta pronto.